Muy buenas tardes tengan todas las personas que nos acompañan en este espacio de la Cátedra Sarastica. La tarde de hoy vamos a continuar con una temática que abordamos en nuestra cátedra anterior, que es la dirección hecha por mujeres. En esta segunda edición de este espacio contamos con la presencia de colegas muy queridas y admiradas que les voy a presentar en este momento. Tenemos a Liuba Ramírez Otto, quien es directora, gestora, diseñadora de proyectos culturales y escénicos, es dramaturguista, actriz y coach de actuación, paisajista y excelente esgrimista. Cursa una maestría en gerencia de proyectos, es fundadora y directora artística del grupo Teatro Profesional Independiente Pluy desde el 2005. Actualmente se desempeña como directora de la Compañía Nacional de Teatro y recibió el premio Áncora a Mejor Puesta en Escena por su espectáculo Tiempo Inoportuno del Teatro Pluy en el 2015. También nos acompaña Mabel Marín, quien es directora, actriz, dramaturga y docente. Es magíster en Artes, Convención en Dirección Teatral de la Universidad de Chile y licenciada y bachiller de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica. Actualmente se desempeña como docente en la Escuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional y ha recibido en 2 ocasiones el Premio Nacional de Teatro en categoría Mejor Dirección en el año 2012 y en el 2020. También nos acompaña Kembly Aguilar, directora artística, dramaturga, actriz, titiritera, diseñadora y constructora de objetos y artefactos para la escena. Es fundadora de la compañía La Bicicleta, quien recientemente cumplió 20 años. Felicidades, Kembly. La Bicicleta ha ganado diferentes distinciones del Ministerio de Cultura y Juventud de la Compañía Nacional de Teatro, como la beca Taller Pro Artes, Escena Viva en el 2013, algunas producciones concertadas y residencia en la creación del marco Festival Petit Bonheur del 2017, disculpen mi francés, y una beca para el 2017 de la National Puppetry Conference en Connecticut, Estados Unidos. La bicicleta ha recorrido toda Costa Rica y se ha presentado también en Estados Unidos, Canadá, España, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y Cuba. Nos acompaña moderando este espacio la máster Gladys Alzate, quien es docente de la Escuela de Estudios Generales, es gestora y directora escénica y también directora de su grupo de teatro Contraluz. A todas las compañeras, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por la bondad de compartir su tiempo y sabiduría con nosotros en este espacio de la Cátedra Costa Rica. Sin más, les dejo y entrego entonces el micrófono a Gladys. Muchas gracias, Roberto. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por este espacio. Creo que es muy importante que podamos hablar sobre los procesos que estamos desarrollando las mujeres al incursionar en profesiones que históricamente no han sido nuestro campo de acción. Agradecerles a estas 3 mujeres increíbles, maravillosas trabajadoras del teatro que tienen un desempeño en tantas áreas, como ha mencionado Roberto, del teatro, porque básicamente yo creo que el trabajo de las directoras, que no es muy diferente tampoco a los directores, es siempre incursionar en diferentes áreas, porque ahora vamos a hablar un poco sobre eso, cuál es el reto de la dirección profesional en Costa Rica y creo que similarmente en América Latina, en el que es una profesión que se ve demandada a liderar procesos de gestión, de producción, etcétera, y siempre son retadores. Bueno, un gusto, Liuba, Mabel y Kembly, tenerlas en este espacio. Creo que más que merecido el reconocimiento a ustedes como directoras que han innovado en la escena costarricense y que han hecho aportes significativos para configurar el nuevo movimiento escénico que definitivamente a partir de los años 80 del siglo XX se vio lleno de la faceta de las mujeres creadoras. Creo que esta es una de las grandes innovaciones también. Bueno, la dirección teatral es una innovación del teatro en el siglo XX, pero la aparición de las mujeres hacia la segunda mitad del siglo XX pues va a ser
fundamental. Así que bueno, para empezar me gustaría que nos contaran un poco cómo llegaron ustedes a la dirección escénica, por qué decidieron incursionar en el campo de la dirección, un campo que sabíamos pues estaba dominado históricamente por los hombres. ¿Cuál es esa motivación? Si quieren pueden hacerlo como lo vayan sintiendo, no tenemos que tener un orden estricto en el conversatorio. Si alguna quiere comenzar. Bueno, para mí fue sencillo, la verdad. Eh, a ver, yo estaba trabajando con Fernando Tiel, colega titiritero, y de pronto el trabajo cesó. Me acuerdo que hubo casualmente cambio de gobierno y es una cosa que ya vengo calculando desde esos tiempos. Cada vez que hay cambio de gobierno baja la cantidad de trabajo que tenemos los teatreros, no sé por qué, pero ese año coincidió con un cambio de gobierno y entonces yo no podía esperar a que me llamaran, a que me invitaran, me picaban las manos, necesitaba hacer. Y entonces comencé a hacer mis propios espectáculos, mi propia compañía. De hecho, nacieron primero los espectáculos y después nació ponerle un nombre, La Bicicleta. Era porque me picaban las manos y no podía esperar a que me Ujú. llamaran. Así fue. Y en el caso de Liu y Mabel. Yo veo como que él va a hablar primero, entonces voy a dejarla. Bueno, eh, lo mío es mucho más trivial. A mí me convencieron de que yo era mala actriz, pero yo no estaba dispuesta a irme del teatro. Entonces me puse a dirigir. Bueno. Bueno, en mi caso, todo salió a partir del primer curso de dirección que llevé en la Escuela de Artes Dramáticas, que tuve un profesor chileno, Adolfo Albornoz, y en ese momento a mí la dirección no me interesaba. Yo estaba convencida de que lo que quería era ser actriz por siempre. Eh, pero de repente llevé este curso y fue como que se me abrió un universo nuevo que yo no tenía idea de lo que era. Y como que me enamoré de la dirección a partir de ese curso. O sea, yo me acuerdo que del día uno al último día del curso mi perspectiva del teatro era completamente diferente porque entendí como la posibilidad de generar universos propios a partir de la dirección. Y entonces me entusiasmé con la dirección, me obsesioné, empecé ya, bueno, a terminar la carrera obviamente, pero muy enfocada ya en especializarme en el lado de la dirección. Entonces fue un maravilloso descubrimiento en mi carrera cuando llevé esto en tercer año, sí, en tercer año. Creo que es muy interesante lo que ustedes plantean ahora porque nos marca unas líneas particulares que tienen que ver también con la profesión. Uno, que normalmente los directores se ven abocados también a generar, a autogestionar trabajo, como en el caso de Kemble dice, bueno, se acabó el trabajo y yo tendría que hacer esto. O sea, mi oficio, tu oficio era hacer teatro de títeres y viste en ello una posibilidad, como un potencial de decir, bueno, me atrevo a probar. En el caso del Yuba, bueno, también es eso, o sea, que a veces las escuelas, y sobre esto me gustaría que habláramos un poco, las escuelas nos forman para desarrollar la faceta de actores y normalmente entramos a las escuelas pensando que vamos a salir como actrices, actrices o actores profesionales. Y de repente vemos las otras áreas del teatro como posibilidades remotas, pero la realidad nos va enfocando también en nuestras propias habilidades y el desarrollo de nuestra personalidad y nuestro potencial, ¿verdad? Y cómo nos marca en el caso, por ejemplo, de Mabel, también la presencia de algunos maestros que nos abren un camino para visualizar esos universos posibles dentro del campo teatral, porque pensamos que el teatro es como una sola cosa y realmente es un montón de cosas al mismo tiempo que conviven y esa diversidad de posibilidades pues también es maravillosa en el arte teatral. Sin embargo, creo que hay que considerar dentro de ese marco de acción que tiene que haber habilidades, ¿verdad? Cualidades. Y que nosotras, como mujeres, ¿en qué momento nos pensamos en el campo de la dirección? O sea, no, la generación de ustedes, y probablemente la mía, ya podíamos pensar en esa opción, o tal vez menos la mía, pero la de ustedes ya lo veía como una cosa natural. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Sentían ese vértigo, ese miedo de entrar en un campo masculino o se dio de una forma natural?
Bueno, yo creo que como vos bien decís, en mi caso, yo sentía que ya quienes me precedían habían abierto el camino. Muchas directoras que ya estaban trabajando me hacían ver que era un campo igual que cualquier otro dentro del arte teatral en el cual me podía desarrollar. Entonces lo recibí de una manera muy natural, muy casi instintiva. Y después cuando uno se pone como a estudiar un poco de la historia del teatro en Costa Rica, entonces empieza a darse cuenta que no, que casi siempre ha habido más hombres directores que mujeres y empieza uno como a concientizarlo. Pero en el momento en el que yo estaba entrando, sentía que ya el camino estaba abierto. Aún así, siento que también ahora yo siento que mi generación también va abriendo camino para directoras jóvenes, más jóvenes que vienen atrás también. Entonces, porque igual digamos que esa brecha, ese camino que hay que ensanchar, hay que seguirlo abriendo muchísimo más. Entonces, lo recibí de esa manera. También eh, siento yo que tenía algo que ver con mi forma de ser, que siempre desde niña me metía a todo, no distinguía entre qué era para hombres o qué era para mujeres. Yo quería jugar fútbol y me metía a jugar fútbol con los hombres, porque las mujeres no jugaban, pero a mí no me importaba, yo entraba también. Entonces fue como algo natural que fue sucediendo. Excelente. Sí, de mi parte, vieras que yo nunca me lo cuestioné siquiera. Y creo que mucho tuvo que ver con lo que dice Mabel también, que cuando yo entré habían dos grandes directoras que eran mis maestras y que estaban generando mucho producto, que era María Bonilla y Roxana Ávila. Entonces yo las veía hacer y estaba justo detrás de ellas, no era opcional para mí cuestionarme, siquiera detenerme un momento en decir, uy, no, soy mujer, no lo voy a hacer, no, no fue, pero tuve figuras inmediatas que me mostraron que eso no era un asunto, además de que yo también coincido con Mabel en que mucho tiene que ver la personalidad. Yo, por ejemplo, me crié en la Unión Soviética y ahí todo el mundo trabaja parejo, ¿verdad? Entonces ni siquiera me detuve a pensar en eso. Sí, para mí fue natural también, o sea, fue una cosa que ni siquiera, ni siquiera me cuestionaba si era una cosa para hombres o para mujeres. Ahí estaba, pues hágalo. No había ninguna, no había impedimento, ni nadie que me dijera que no. No. Creo que eso es muy interesante como experiencia. Y me parece muy valioso lo que están reseñando ahora de esas maestras, o sea, que naturalizaron un poco ese oficio en el país. Pero aparte de estas personalidades bueno, que podemos identificar en Costa Rica y que además, en el caso de las personas que pasaron por la academia, pues también que fueron sus profesoras, eh, ¿piensan ustedes que ya el fenómeno de la presencia de las mujeres en la dirección a nivel internacional también estaba completamente asimilado en el momento en que ustedes empezaron a querer ejercer esa profesión? Yo ni idea, Podrían ubicar muchas maestras internacionales también como referentes en la creación. yo ni idea, la verdad. Sí, en Eh, este momento de la vida creativa, sí. Sin embargo, en aquel momento, al menos yo era una persona llena de ingenuidad que no, ¿verdad? Que ni siquiera me pasaba por la mente. Era todo tan orgánico y tan en el momento que era solo el hacer sin saber nada más, ¿verdad? No me detuve a nada, ni observar nada, no sabía nada, solo estaba haciendo. Sí, en mi caso igual me cuesta identificarlas. A mí me pasa que yo doy clases de dirección en la UNA y mucha referencia bibliográfica y demás en tema de la materia de la dirección viene de hombres directores. Y entonces yo siempre me lo cuestiono como profesora, ¿cómo encuentro más material que venga de directoras? Y es más difícil, es mucho más fácil encontrar siempre los grandes referentes europeos, además, casi siempre, que presentar, mientras que las mujeres implica una búsqueda más profunda. Y
las estudiantes lo piden, ellas quieren esos referentes. Para mí es una labor ahí pendiente de hacer esas investigaciones y encontrar dónde están esas referencias. Y a nivel además internacional, actual, uno tiene sus referentes, digamos, que ha visto y demás. Pero un día, hace poco estaba, no sé, como googleando así, como los principales puestas en escena en España, una cosa así. Y solo me sale lista de obras dirigidas por hombres. Era una lista así como de 15, de las cuales habían 2 directoras nada más. Y era como lo más top en España en este momento, una cosa así. Entonces, eh, no sé, uno se cuestiona si es que no hay o si es que hay un filtro, digamos, de información en el cual no se les da visibilidad. De acuerdo. Y en el caso, por ejemplo, del teatro para niños, Cambridge, porque sabemos que en el ámbito del teatro para niños, que ha estado históricamente muy vinculado con la docencia, las mujeres han ejercido un rol muy protagónico. Pero podríamos decir que también hay grandes maestras de los títeres y que podemos encontrar material también de investigación realizado por mujeres normalmente. Tenemos a la mano ese material. Mira, en Costa Rica el tema del teatro infantil, primero que todo, es muy reducida la cantidad de grupos y personas que han decidido especializarse en esta área, considero yo, a lo largo de los años. Y creo que sigue estando, a ver, predominan hombres, pienso yo. Que cada vez vamos alcanzando la igualdad, pero todavía hay una predominancia de los hombres en la dirección. Eh, en investigación, acá creo que hay muy poco, digamos en el área de Costa Rica, y no necesariamente tampoco está hecho por mujeres, que ya digamos ahí yo creo que sería otro tema de discusión. El área de los títeres sigue siendo también mundialmente un área que está todavía, que hay un predominio de hombres y también de investigadores. Sin embargo, hay cada vez más mujeres haciendo, eh, pues, dirigiendo, construyendo, encargándose, digamos, de otras áreas. En todo caso, el teatro de títeres es una especialidad en donde uno se mete en todo, ¿verdad? En construir, en diseñar, en escribir, es como que todo va de la mano y entonces nos hacemos un poco como eh, el hombre orquesta, ¿verdad? Que tiene un montón de instrumentos por todo lado. En los títeres es un poco así. Pienso yo que abordamos varios trabajos y no sé si es una necesidad, ya una característica, tal vez en algunos países sí se especializa más en gente que solo hace diseño, gente que solo construye, otros que solo manipulan, otros que solo dirigen, pero todavía por lo menos en Latinoamérica seguimos siendo los orquesta, ¿verdad? Las Sí, personas. los poderos, como hacer, trabajar todas las áreas. Exacto, pero Correcto. no podría nombrarte como eh, particularmente así una gran cantidad de personas, de mujeres que estén haciendo investigación en el área de los títeres o del teatro infantil. Te- por ahí te puedo buscar algunos nombres de Canadá. En Canadá sí Ujú. hay especialistas, mujeres que están haciéndolo, pero de Latinoamérica verás que no me saltan. Creo que la esposa de Jorge Dubati estaba trabajando en esa área, pero no conozco sus publicaciones, la verdad. Sí, yo creo que es interesante, digamos, y esta pregunta la lanzo pues con un doble sentido, porque creo que también en este ámbito de la formación, que es la pregunta que me gustaría pasar ahora a hacerles, es cuál es el tipo de formación que ustedes han recibido, qué tanto ha marcado también la academia el ejercicio de la dirección, porque sabemos que en Costa Rica no hay una especialización en el área de la dirección. ¿Cómo han recibido ustedes la formación? Y creo que es importante visualizar también a partir de cierto momento cuáles son los aportes que las mujeres han realizado en esa profesionalización y cómo nosotros podemos también hacernos conscientes de que podemos dejar esas marcas tanto en el área formativa como en el área artística. ¿Cuál ha sido ese recorrido formativo de ustedes? ¿De dónde viene el aprendizaje esencial en el campo de la dirección? Bueno, en mi caso,
bueno, ya mencioné a Adolfo Albornoz, que fue como el primer profesor que tuve de dirección y que se convirtió en mi maestro de la dirección, porque después de los cursos que llevé con él, también tuve otros procesos independientes en los cuales seguía abusando de su asesoría para seguir aprendiendo, porque me interesaba muchísimo, sobre todo también sus referentes y demás, los cuales venían, debo mencionar, de Chile, Ramón Grifero. Y para mí, la poética de Ramón Grifero, la dramaturgia del espacio, es como la base fundacional de cómo entiendo la dirección escénica, porque él plantea como las herramientas básicas, digamos, para manejar ciertas cuestiones espaciales, discursivas, etcétera, de la dirección, y a partir de ahí cada quien crear su propia visión o su propia poética de la dirección. Entonces eso me abría muchos caminos y posibilidades, porque no era como una receta que hay que repetir, sino más bien era una guía para uno crear su propia receta. Entonces eso se convirtió, digamos, que en mis bases. De ahí obviamente aparecen otros referentes que uno estudia, que ya profundizan temas específicos, y siempre salen nombres de hombres, ¿verdad? Juan Hormigón, que tiene mucha teoría ya más específica, como cuestiones de movimiento, otras cosas que me funcionan. Luego tuve también como profesora, como mencionó ahora Liva, a Roxana Ávila, que es una maestra de la dirección. Y de Roxana aprendí muchísimo también y influyó mucho en mi comprensión de cómo evolucionar ciertos materiales que van hacia un estilo específico. Entonces, no me refiero como a la repetición de un estilo, sino como de empezar a sentir el estilo que el material que uno está trabajando está tirando. Y de Roxana no solamente aprendí cuando la tuve como profesora, sino que aprendo día a día cuando veo sus montajes también. Entonces ha sido también una gran influencia, creo yo, en mi formación. Y eh, en los últimos tiempos, una amiga muy querida, Daniela Valenciano, me regaló un librito que ha sido una joya. Yo ese librito le digo, o sea, no sé qué hice para merecer ese librito, porque me pareció maravilloso, que es un libro de Anne Bogart, donde presenta 7 ensayos diferentes con respecto a distintas cosas sobre la dirección teatral. Y ahí también encontré una referencia, sobre todo poética o metafórica también, de cómo entender el arte de la dirección desde otras visiones. Por ejemplo, tiene uno de los ensayitos es la violencia, y se ha convertido en una, ¿cómo decirle?, una bandera ahí de, de la dirección, y que también le trato de enseñar a los chicos y chicas a quienes les doy clase, que tiene que ver con otra concepción de la violencia, pero cómo esto se puede tener una cuestión positiva en cuanto a las decisiones que uno toma escénicamente. Y por ahí va más o menos. Ahí puedo tirar algunos otros referentes, pero creo que por ahí va. También ya después, más adelante, conforme me fui a estudiar a Chile y demás, empezaron a aparecer otros referentes chilenos, y también referentes que no precisamente vienen del teatro, pero que se relacionan, que tienen que ver con el lenguaje cinematográfico, que es como una de las líneas que a mí me interesa mucho desarrollar escénicamente. Entonces ahí aparecen otros autores que hablan cuestiones que se pueden relacionar con la escena, como este autor que siempre se me enreda, ¿cómo decir el No, apellido? Eisenstein. Eisenstein, sí. Ajá. Entonces, que tiene toda una teoría del montaje y demás, del montaje desde la cinematografía, pero que para la escena funciona de forma maravillosa. También tiene escritos que tienen que ver precisamente con teatro, pero él, sobre todo su teoría cinematográfica, me ha impactado mucho en lo que finalmente termino haciendo en escena. Por ahí más o menos. Muy bien. De mi parte,
creo que empieza desde muy temprano, porque la educación primaria en la antigua Unión Soviética tiene mucho que ver con las artes escénicas. Entonces, haber asistido desde la primera infancia a los grandes teatros de marionetas y de ballet y de ópera y de haber comido este tipo de información cultural de las bellas artes, creo que definitivamente influenció mis inclinaciones posteriores. Y además de eso, que mi padre fue artista plástico y yo viví rodeada de arte de todo. Luego cuando entré a la universidad, y aunque entendía muy poco lo que estaba haciendo, tenía en la cabeza mucha información parásita, creía yo en aquel momento, que era lo que me hizo quien soy en cuanto a la plástica escénica se refiere. Después de esto, tuve profesores de dirección de los que no estuve muy convencida, y en algún momento recuerdo que tuve que llamar a una de las maestras que mencioné para que viera mi trabajo puesto en escena, porque yo sabía que algo estaba mal, pero no sabía qué era puesta uno. Y entonces ella entró y luego dijo, claro, muevo la mesa de esta esquina a esta esquina, tan es desequilibrado el espacio. ¿Verdad? Eso se puede. Y eso estaba en los cuadros que yo vi, ¿verdad? Entonces, como que las maestras que tuve me dieron pequeñas pistas que logré asociar, y creo que logré asociarlas porque soy absolutamente disléxica. Entonces, todo lo que se ve en escena, por cómo monto, el orden en el que trabajo, cómo terminan viéndose las cosas, son a partir de mi dislexia. Entonces, aceptarme mi condición me ha hecho también mucho quien soy cuando monto, y en el resultado que hay. Por otro lado, Roxana Ávila me presentó a los dos maestros que son mi gran influencia, que son Joshi Oliva y Luis de Tavira, y esto es trabajo sobre el actor, ¿no? Y yo soy muy dada, muy metida en eso, en trabajar con el intérprete. Por otro lado, haber estudiado paisajismo fue una cosa, parece raro, pero es una cuestión que me ayudó mucho, sobre todo en el diseño espacial. También estudiar gestión, porque trabajar el recurso humano que uno tiene, desde el actor hasta cualquiera que participe en el proyecto, es una cosa que ha elevado mi trabajo, siento yo. Y sí, ¿verdad? Es como que la vida te va llevando. Por otro lado, la personalidad es una cuestión que te ayuda a aprender de una forma y no de otra. Soy un ser humano contemplativo y claramente me iba a llevar a la dirección y no a la actuación finalmente. Sí, eso. La otra manera de aprender, coincido totalmente con Mabel, ¿verdad? Yo aprendí de Roxana toneladas de cosas trabajando para ella, ¿verdad? Va haciéndole producción, o asistencia, o actuando, o yendo a sus espectáculos. Aprendí muchísimo. Muy bien. Bueno, yo estudié francés, comunicación y lingüística aplicada. Yo no tengo academia en teatro. O sea, taller que me parecía interesante, me metía. Y básicamente he sido autodidacta. Creo que el único taller que he recibido, digamos, sobre dirección fue con Aristides Vargas, y fue un encuentro de Lagartija en El Salvador. Y y nada, digamos que yo ya había dado mis primeros pasitos también por majadera y porque quería hacerlo, y por observadora también, porque me gusta ver y aprendo de lo que no me gusta y lo que me gusta también. Muy bien. Me gustaría también que ahondáramos un poquito en el estilo personal. ¿Consideran ustedes que ya han ido desarrollando y encontrando un estilo particular de creación? ¿Y cómo podrían definirlo?
si es que es definible tener un estilo en la dirección. Bueno, yo creo que sí, que uno va generando un estilo. Eh, que yo lo pueda definir es lo difícil. Hay cosas que tal vez que repito, no sé qué es, pero sí me pasa mucho que colegas ven ciertos montajes y me dicen, es que era demasiado Mabel, es que tal cosa es demasiado Mabel. A mí me cuesta un poco como definirlo, identificarlo, pero tengo la sensación de que hay un estilo, hay algo específico que se sigue repitiendo. Yo sé que yo tengo cosas que repito o que trato de profundizar, manías, mañas, tengo la maña de que me gusta meterme yo en las obras que estoy haciendo, tengo influencias ahí del anime y del cine que me gustan mucho y que trato siempre de agarrar recursos de ahí y utilizarlos. Tengo cuestiones también que son muy de pueblo, porque yo soy de Vuelta de Jorco de Acerrí, y entonces hay cuestiones muy coloquiales o tal vez pueblerinas que a veces aparecen en mis obras y que también como que van marcando algo por ahí. Pero me cuesta definirlo, pero quiero creer, porque para mí como directora sí es algo importante el generar una autoría, que se pueda generar un lenguaje propio escénico, quiero creer que sí se pueden identificar, que alguien pueda verlo y decir, ah, mira, esto suena a Mabel Marín. Mabel, pero una pregunta en relación con eso que señalas de las cosas que de repente puedes identificar que sí son reiterativas, vos tratas de más bien de sacudirlas, de moverlas de ese lugar en el que van apareciendo, o lo haces consciente y trabajas con eso para potenciarlas. ¿Cómo Lo, jugás ha- con esos elementos? lo hago consciente, tratando cada vez de profundizarlas más, de cada vez ver cómo puedo sacarles más el jugo y meterlo dentro del montaje de una forma cada vez más interesante. Pero el abordar, digamos, un espectáculo definitivamente te lleva a entrar en un lenguaje que no necesariamente es igual al anterior, ¿verdad? Claro, sí, hay algunos en los que yo digo, en este espectáculo no calza esto. Entonces, por ejemplo, esto que les digo de mi presencia en el espectáculo, que me gusta hacer la aparición de la directora. Hay espectáculos que yo digo, no, esto aquí no tiene cabida, no voy a meterlo solo como un capricho, tiene que tener como enlazarlo. Y hay otros espectáculos que, por ejemplo, Iridia, que era un espectáculo para niños y niñas, eh, más bien lo construí buscando un lenguaje en el que pudiera profundizar sobre la influencia del cómic y del anime. Entonces, ya ahí más bien es generar el espectáculo para buscar eso que me interesa y que siempre está por ahí presente, unas referencias de Naruto y cosas así. Y lo mío es visual, lo mío es muy visual. Me gusta mucho imaginarme las escenas como en el cine, ¿verdad? Como se vería en encuadres, ¿verdad? Que es lo que me permite hacer los títeres, ponerlos en diferentes distanciamientos o acercamientos según el tamaño del muñeco. Un personaje puede estar en 3 tamaños y 3 tipos diferentes de muñeco. Y siempre me gusta también meter un poco de color local en alguna palabrilla que rompa un poco el esquema de lo que viene escuchando la gente, porque eso siempre causa sorpresa y hace una conexión bonita con el público y bueno, lo hace más mío también. Eh, y, y eso, son títeres, siempre son títeres. Yo creo que solo una cosa he hecho que son con actrices y, y no. O sea, mi lenguaje son los muñecos y ahí me quedo. Así me lo imagino todo, muñequitos. Ujú. Sí, de mi parte yo puedo decir que definitivamente tengo una metodología de trabajo, que es cómo empiezo a trabajar o diseñar un proyecto y cómo lo estructuro. Sin embargo, lo que he aprendido en el tiempo es que
definitivamente necesito saber que puedo desarrollar un proyecto para cualquiera que me pida que lo haga. Y eso me importa mucho porque me estimula la creatividad más allá de mi propia necesidad. Y a partir de ahí ponerme, a ver, trabajar para otro con la idea de otro y necesidad de otro sin pasarle por encima a quien soy cuando monto y cómo terminan siendo los proyectos. Entonces, esa es una cosa que creo que me marca a mí misma sin necesidad de que alguien más lo vea necesariamente. Por otro lado, sí que hay detalles, me pasa lo mismo que con lo que pasa con Mabel, que yo sé que hay detalles que me representan. Por ejemplo, que a mí me gusta que la gente esté siempre en escena, que nadie salga para nada, nunca a ningún lado, todo el mundo ahí para siempre, las 2 horas de la obra. Esa es una cosa que me intriga estudiar y hacer siempre que se pueda, que las obras permitan. Pero también hay un montón de otras características que definitivamente cuando diseño digo, mira, esto y esto, hay que decidir si lo dejo, lo quito o a partir de qué empiezo a generar y hacia dónde voy a ir. Fuera de eso, adentro de la cosa. Y también sucede que lo mismo, yo voy a ver una obra de Mabel y definitivamente esto lo hizo Mabel o definitivamente esto lo hizo Cambly. Y hay cosas que yo veo mías y digo, ay, sí, definitivamente lo hice. Ay, sí. Sí, y bueno, están tocando un tema que me parece muy interesante que tiene que ver con la necesidad del proceso creativo, o sea, qué tanto realmente nosotros, bueno, como directoras, creamos mentalmente esa necesidad, de dónde parte esa necesidad del proceso creativo y qué pasa cuando el proyecto no viene de mí, sino que es una solicitud. ¿En qué lugar creativo me pone ese reto? Si es diferente a un proceso que es a pedido o un proceso que yo genero desde la idea inicial y cómo lo quiero desarrollar. A nivel creativo, ¿qué diferencias, por ejemplo, suceden? A mí, en lo personal, me gusta trabajar para otros, porque, porque me estimula lugares que yo no pensaría, ¿verdad? Es salirme de la zona de confort y eso me agrada. Porque también si fuera porque son proyectos míos, yo montaría una vez cada 10 años, porque me tomo mi tiempo para madurar y para diseñar las cosas, para pensarlas y repensarlas y plantear. Y, ¿verdad? Y entonces suceden como los grandes monstruos que trabajaría muy poco porque me tomo demasiado tiempo. Me regaño mucho a mí misma y me tomo demasiado tiempo. En cambio, cuando es para otro y te dicen es esto y es en tanto tiempo y esto es el recurso que vas a utilizar, sea cual fuera, entonces me reta, me presiona y eso me gusta personalmente. Y en el caso de Maverick Cambly, ¿qué diferencia hace ese proceso? Digamos, que ustedes tengan la idea en la cabeza, le estén dando vueltas y buscar la manera de cómo llevarla a la escena, o que me llamen y me digan, mira, quiero que montes esto. ¿Cómo funciona la parte creativa en esos dos procesos? Claro, es que hay una restricción de tiempo, primero que todo, y bueno, y temática, obviamente, donde uno sabe que tiene que cumplir, ¿verdad? Con ciertas cosas, entonces es muy concreto y al grano, ¿verdad? Y de pronto la parte más difícil cuando te piden algo a pedido es conciliar algunas cosas que uno dice, pero es que, ¿verdad? De pronto, no sé, es una organización la que te pide esto y entonces es muy cuadrada, ¿verdad? No, pero esto puede ser más atractivo, no, porque, ¿verdad? Entonces como esas conciliaciones, meterlas en el espectáculo son más difíciles, digamos, para uno que el artista, digamos, está un poco más ahí que, que ese mediador, digamos, de una temática con un objetivo, ¿verdad? Los procesos pues personales yo creo que
pues sí, se demoran más tiempo. Yo, por ejemplo, escribo algo y me tomo como un año para ir imaginando, ir boceteando. De pronto abro un tablero en Pinterest y empiezo entonces a buscar referencias en cerámica, en foto, en, ¿verdad? En una ilustración. Entonces cosas que alimentan esa parte creativa, y que le van dando forma durante un largo plazo hasta que decido, ok, ya es momento y no sé, busco un fondo, si se da el fondo maravilloso y si no, pues ahí voy ahí poquito a poquito hasta que lo logro hacer, ¿verdad? Pero los procesos sí son diferentes, claramente, y uno los disfruta también diferente el proceso. En, en mi caso, yo creo así muy honestamente que me va mejor con los procesos que son ideas propias, que cuando me llaman y me ofrecen un trabajo, el cual siempre acepto, siempre y cuando tenga tiempo, ahora sí, con mucha alegría y lo enfrento como un reto, pero yo objetivamente y honestamente haciendo un análisis sé que los resultados de esos procesos no son tan buenos como los resultados de un proceso que venga de una idea personal. Yo estoy muy agradecida de la formación que yo recibí en dirección, tanto en la Universidad de Costa Rica como también en la Nacional, porque yo saqué la licenciatura en la Universidad Nacional, y después en Chile, porque siento que los profesores y las profesoras que tuve me dieron la formación para poder enfrentar cualquier tipo de proyecto, digamos, a uno le ofrece y uno inmediatamente empieza a hacerle cabeza, a generar el concepto, a buscar esto, ver tiempos y demás para poder cumplir y hacer el mejor trabajo posible de eso. Y todo lo enfrento igual con pasión y con amor. Pero cuando la idea es propia, siento que las ideas y me fluyen de mejor forma que cuando vienen de otro lado. Y a veces además me pasa que a veces le piden a uno una obra, pero además ya le dan el texto de la obra y uno no precisamente hace clic con el material dramatúrgico. Y entonces hay que empezar a buscar cómo hacer clic, porque si estoy convencida de que si uno no se enamora de la obra, no sale bien. Entonces, me ha pasado, no voy a decir nombres de obras, pero me ha pasado con algunos materiales que no hago clic con la dramaturgia, entonces, me lleva así como un buen rato encontrarle y decir, ok, pero puedo entrarle por aquí, o puedo acentuar este tema, puedo hacerlo así para irla haciendo más mía. Y eh, el tema de los tiempos es otra cosa que influye mucho, como decían las compañeras, Vivo y Kembling, cuando uno tiene una idea propia, uno la deja madurar más tiempo. Uno la trae desde años atrás que ya le está dando hasta que siente que ya es el momento en el que le puede entrar ya al proceso creativo propiamente. Eh, bueno, el pensar también es un proceso creativo, pero digo, uno va madurando ahí las cositas. En cambio, en estas obras que son más a petición, casi siempre hay un tiempo límite en el que se tiene que desarrollar la idea y la concepción. Entonces, eso también fuerza y a veces hay ideas que hay que dejar madurar para que agarren el tono que tienen que agarrar. Yo siento que igual en el país nos constantemente nos enfrentamos a procesos en los que hay que montar en muy poquitos meses y demás, pero es distinto si uno la idea la tenía desde tiempo atrás, porque le entra de una forma diferente. Daisy, como por Pero uno podría decir que una directora se puede preparar de múltiples maneras. ¿Cómo es ese proceso de preparación para poder también desarrollar esa labor independientemente de que no sea tu idea o de que no tengas plena afinidad con la dramaturgia? ¿Qué pasa? Porque hay un tema que es esencial en la dirección y tiene que ver en la conexión entre dramaturgia y dirección. ¿Cómo ven ustedes esa conexión? ¿Debe existir? ¿Yo debería poder montar cualquier texto o realmente tengo que tener esa invitación, esa afinidad con la dramaturgia para decir quiero dirigir esta obra? Porque podría pasar que no, ¿verdad? Que de repente ese texto uno diga es muy ajeno a mi lenguaje, a mis intereses.
y pueda decir, no, creo que sea la directora para esta obra. ¿Les ha pasado? ¿Cómo lo visualizan? ¿Cuál es la conexión de ustedes con la dramaturgia? Bueno, pero en mi caso yo no me ha tocado abordar, digamos, la dramaturgia de otra persona para hacerlo, porque en los casos en que ha sido una comisión, han sido, tenemos una organización que necesita un espectáculo corto para una celebración o para una campaña educativa o etcétera, ¿verdad? Otros eventos, y entonces me piden el paquete completo. Entonces yo les tengo que presentar desde la propuesta de dónde va la historia hasta cómo se va a ver. Entonces no me ha tocado, digamos, enfrentarme a la dramaturgia de otra persona con la que no hago clic, como dice Mabel. En mi caso, yo puedo decir abiertamente y sin vergüenza que me encanta el trabajo comercial, ¿no? Y he aprendido que la dirección es un trabajo. Y cuando uno toma un trabajo, uno tiene que cumplir con lo que el cliente le pide. Y la primera vez que me tocó eso fue una lección muy dura, pero aprendí muchas cosas. Entonces, puedo dar dos ejemplos bien concretos de trabajar para otros. Primero, el inspector, ¿no? Que eso fue para el teatro expresivo y me pidieron o sea, me dieron una obra de Gogol, y me dieron el elenco, me dieron el tiempo y me dieron el espacio. Wow. Y a mí Gogol no me toca nada, no sé, me interesa. No es mi narrativa, no es mi cosa emotiva, no me toca en ninguna parte. Pero, ¿cómo se diseña desde ahí? ¿Verdad? Y eso me da un morbo y un placer personal, ¿verdad? Encontrarle la comba al palo. No, Sí, Es un reto, claro. claro. el otro ejemplo es Revolucionarios, claramente. O sea, venga, monta Revolucionario con estos personajes históricos y además es teatro musical. No me gusta el teatro musical y no pertenezco al movimiento feminista. ¿Qué haces aquí? Lo disfruté un montón, ¿verdad? Peleándome conmigo misma demasiado. ¿Ves? Este, en cambio, por ejemplo, un proyecto totalmente personal fue Quien tiene oportuno, ganó su premio y, ¿verdad? Y así, y lo escribimos entre Álvaro y yo, y que por cierto, maravilloso trabajar con Álvaro como escritor, y, pero me quedé detrás de mí misma con el dramaturgia. Ah, aquí falta, ¿verdad? Pero era yo misma la que escribía una parte, entonces me costó muchísimo también desde ese lado de cómo hacer cuando uno mismo escribe, ¿verdad? Cuando coescribe y cuando te toca montar y como directora te vuelves un poco loca y haces una cosa totalmente abstracta y surrealista de lo que se escribió. Entonces, de, creo poder decir que hay un solo espectáculo que he hecho que he estado congraciada con la dramaturgia. Y esa es Sergi Bel Forasteros para siempre en mi corazón. Es la única dramaturgia que yo he dicho. Eso, Mabel fue mi asistente de dirección en aquel momento y actuó también, con la que yo he estado congraciada. Pero si fuera así, no trabajaría, ¿verdad? Porque me cuesta mucho encontrar un texto que realmente yo diga, y yo ¿qué trago? O sea, yo leo y leo y leo y leo, no paro de leer en la vida y me cuesta un montón. Entonces, ellas, me lo tomo como con buen humor. Eso. Ujú. En mi caso, la conexión con la dramaturgia es muy importante. Las obras que yo elijo montar, que ya están escritas, es porque son de esas obras que yo leo y que me enamoro y que vuelvo a releer y me obsesiono y digo, ya tengo que montar esto. Y entonces, por eso decía lo del clic, porque son como piezas que uno lee y que hago clic. Cuando me sucede algo así, por ejemplo, que me invitan a un proyecto y el texto no precisamente me enamora, eh, siempre pregunto,
bueno, igual eso lo hago siempre, que si el texto puede ser intervenido, o sea, si le puedo hacer modificaciones al texto, no precisamente como para yo arreglarlo y jugar de la dramaturgista que va a arreglar la cosa, sino para poder hacer modificaciones que me permitan enamorarme más del material dramático o que me permitan ponerle ahí la dosis de Mabel Marín. Y en todos los casos en los que me ha pasado esto, siempre me han dicho, hágale al texto lo que quiera, métale candela, lo que quiera, y entonces para mí ha sido un alivio porque entonces puedo cambiar cosas de lugar o cambiar una frase que tal vez no está funcionando, meter unas palabritas extras que no estaban o cosas así, y entonces ahí es donde empiezo a hacer la obra como más mía y me enamoro más del material dramático. Creo que nunca me ha pasado que me digan, no, tiene que ser así tal cual, y, y creo que en ese caso igual diría que sí, porque igual me gusta mucho dirigir, entonces, como antes decía Luis, es un reto, entonces igual le entraría. La única, y no me ha sucedido, razón por la que diría tal vez que no a un material dramático es si discursivamente está proponiendo algo que va en contra de mis principios o que está presentando un discurso con el cual estoy completamente en desacuerdo. Ahí sí, eso sí me parece fundamental, ¿verdad? Que tener una ética de aquello que voy a poner en el escenario. Pero sí, como decías Gladys, para mí sí es como importante. Yo creo que en esa conexión que hago con la dramaturgia es donde encuentro, digamos, el grado de pasión con el que voy a enfrentar el proceso también. Claro, y ahí aparece otro elemento que es muy importante en relación con la dramaturgia, y es el contenido, porque a veces podemos enganchar con un texto porque está planteando algo que nos, o sea, que en lo que coincidimos por convicción, ¿verdad? A nivel de contenido, o porque nos fascina la forma como aborda ciertas cosas. Entonces, desde la dirección, ¿qué los jala a ustedes en términos dramatúrgicos? El contenido, la forma, cómo se vuela la imaginación, cómo aparece la poética de ustedes como directoras en relación con la dramaturgia. ¿Qué es lo que engancha en la dramaturgia? ¿Creen ustedes entonces que esa elección también tiene que ver con la defensa de temáticas puntuales que puedan tener algún tipo de aporte o incidencia en la sociedad y en la sociedad costarricense en particular? ¿O eso no pasa a un segundo plano? Vieras que... Ah, bueno, ¿quién iba a Voy, decir? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Las dejo ahí. voy yo. Sigo siendo igual de trivial que con todo lo anterior. Em, para mí, cuando el material fluye, ha pasado por un color y una textura, no por la dramaturgia. Si no pasa por el color y por la textura, no sucede nada. Y es como una necesidad creativa personal, es desde ahí, desde donde sale todo, todo siempre. Entonces, por supuesto que coincido con Mabel que hay cosas que no montaría, ¿verdad? Que tienen que ver con la ética personal, con creencias personales, pero en general yo montaría muchas cosas. Sin embargo, realmente creo en el arte por el arte y la belleza de lo que se pone en escena, ya sea eh, belleza como entre comillas, ¿verdad? Porque lo bello es absolutamente relativo. Entonces, decir que no, es que a mí me gusta el teatro social, y entonces, ¿verdad? Todo lo que deriva, en realidad no, a mí me gusta el escenario, me gusta la plástica, me gusta el color y la textura. Y bueno, luego el discurso, ¿no? Porque normalmente las dramaturgias ya dicen todo lo que tienen que decir, como para que uno, al menos en mi caso, para que me meta como a rebuscar por ahí. Sí que es lindo, ¿verdad? Es lindo que las revolucionarias canten y que todo el mundo salga coreando aquella cosa tan empoderada, y ¿verdad? Es bien, pero es un valor agregado.
Para mí eso es un valor. No sé si A mí ustedes... me sucede. Ujú. Sí, perdón, es que pensé, se me quedó un momento congelada, Liuba, no pensé que estaba. A mí me sucede que tiene que ser muy visual también, generarme imágenes y emociones también para que me enganche y decidir que es una idea que tiene valor para llevarlo a la escena. Por otro lado, el recorrido que va haciendo uno a través del tiempo, pues también va cambiando. De pronto en un inicio era más juguetón, luego se fue un poco más político. Por ejemplo, el último espectáculo que hice, Un asesino en el barco, se rompió con todo ese camino. Fue como un momento, no sé si también porque habrá nacido en medio de la pandemia, ¿verdad? Que yo también me dije, ya, o sea, ya no quiero ser políticamente correcta con nada. Y me decían, pero, ¿y vos esa posición de la mujer ahí no te parece que yo quiero contar una historia? A mí me vale, ella está contando la historia. Si quieren cuestionarse si esto es feminista o no feminista, estoy haciendo de todo para que esto salga, ¿verdad? O sea, no necesariamente tengo que hacerlo desde el texto o desde la posición del personaje, o sea, escogí una historia en otro siglo y lo que quería era contar otra cosa, entonces no iba a distorsionar lo que quería contar tampoco. Y de pronto creo que es eso, va muy de la mano del momento en que uno está viviendo y cómo está viendo también el mundo en esa etapa de su vida, ¿verdad? Porque uno crece y cambia también sus necesidades y formas de ver el mundo. Entonces, lo que sí es que me tiene que mover la imaginación y las emociones para que lo enfrente, si no, desechado. A mí me llama mucho la atención eh, las historias mínimas, como no busco como materiales que hablen de grandes problemas sociales o cuestiones políticas que son muy importantes o cosas así, esas cosas no me mueven casi nada. Lo que me mueve son como esas historias mínimas pequeñas. Eso me llama mucho la atención y siento que finalmente puede ser un reflejo de algo mucho más grande. Pero las historias así de una pareja o de una sola persona en un X lugar, ese tipo de material dramatúrgico me llama mucho la atención, me gusta mucho, lo que más ganas me da de poner en escena. Ahora, inevitablemente, como decían las compañeras, uno lo hace porque eso le llamó la atención y eso le gusta, pero después cuando uno quiere acceder a un fondo, siempre le preguntan que cuál es el discurso y el valor en este momento de esa obra, por qué hay que ponerla en los escenarios en este momento. Y entonces al final siempre me invento una justificación y le encuentro y digo, ah, sí, porque esta obra habla de este tema y esto, y es fundamental en este momento hablar de esto. Y uno lo justifica. Y después también cuando llegan le hacen la notita que el productor pulsó y pulsó que nos sacaran en el periódico, ¿por qué la gente tiene que ver esta obra? Y uno tiene que buscarle el valor social, algo, el mensaje, la reflexión, porque no puede decir, porque es una historia muy linda, porque eso entonces uno siente como que no está dando información profesional para que la gente venga a ver la obra. Pero en el fondo esas cositas a uno lo mueven. A mí las historias de amor me encantan, me derriten, me llaman mucho la atención y me gusta mucho llevarlas a escena. Y cuando incluso la obra que estoy presentando no precisamente es una historia de amor, pero hay por ahí una escenita donde hay eso, me encanta. Me voy ahí de bruces. Pero bueno, hay que a veces ponerle también el otro trasfondo. Sí, hay una cosa que es interesante también en relación con eso que ustedes plantean, porque, bueno, vienen las tres de trabajar en teatro independiente, son directoras de agrupaciones independientes, tienen la posibilidad de crear espectáculos con sus agrupaciones, definiendo los temas o las estéticas o las búsquedas como uno quiere. Pero es cierto y real que la dirección, particularmente en Costa Rica, interactúa mucho con la institucionalidad.
y que también hay temáticas que se ponen políticamente correctas y que ha habido una evolución en nuestro contexto de imposición de temas de moda, ¿verdad? ¿Qué tanto cedemos y concedemos justo para acceder a las convocatorias, los premios que dan, o para dirigir en una institucionalidad? ¿Qué tanto nos obligan a ceder y conceder en lo esencial, en eso que nosotros consideramos esencial de lo que es la dirección? ¿Y qué es eso esencial que es la dirección? ¿Qué no cederíamos, por ejemplo? Bueno, eh, tal vez en mi posición es un poco diferente porque yo no vivo de dirigir, yo vivo de hacer gestión cultural. Entonces me ha tocado muchas veces escribir eso que Mabel quiere, por ejemplo, para ganar el proyecto y ver cómo lo maneja el otro director, no yo. Porque o yo trabajo para alguien que me llama para montar o yo pago mi proyecto. No sé, ¿verdad? Porque ahí si no, mi proyecto cuando viene de mí, soy absolutamente radical y tajante. No me lo toca nada. Entonces prefiero financiarlo yo mismo. Eso me pasa con mucha recurrencia. Mabel tocó un tema importante ahí, ¿verdad? Yo creo que, pucha, es difícil pensarlo ahora también, pero la instrumentalización del teatro desde los fondos de gobierno ahorita ha sido, yo creo que malvado, porque inclusive oyendo a otros colegas hablar de espectáculos, y la pregunta es, ¿y cuál es tu tema? ¿Y cuál es tu tema? ¿Y cuál es tu tema? Y a mí me parece terrible que ahora entonces tengamos que nosotros mismos pensar en que solo podemos montar cosas temáticas, porque ahora entonces el teatro es para educar sobre feminismo o sobre lo que quieras, me explico. Entonces, ¿en qué momento dejamos de contar historias nosotros? Que está bien, todos nosotros manejamos nuestras maneras de ver el mundo y una congruencia política con lo que hacemos también, ¿verdad? Y eso como hay cosas que Aunque yo no también voy a podríamos ser decir o hacer. incongruentes, Kembly. O sea, no necesariamente, También, ¿verdad? también, digamos, pero qué difícil vender Coca-Cola, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Hay cosas que, o sea, es que ni siquiera me van a llamar para que la venda, porque no me sale, no me sale. Me explico, pero yo creo que sí hay no sé si me estoy yendo ya para otro lado, pero yo creo que sí deberíamos de cuestionarnos en este momento si las cosas que estamos haciendo tienen que ser solo para educar en un tema. Y entonces estamos dejando de contar historias. O sea, si Pero quieres si levantar una cosa para el hay palo. temáticas de moda, ¿verdad? O sea, es real y lo vemos en los escenarios. O sea, los temas están de modas y ciertas estéticas. Entonces, Claro, eso nos marca. Ujú. claro, pero es injusto también que para tener que ganar un fondo tengamos que volcar lo que queremos hacer solo porque es la única manera en que podamos mantener un apoyo, por ejemplo. Yo creo que ahí también se está cortando, limitando la creatividad también de los artistas y las cosas que podemos nosotros sugerir, aportar, tirar, ¿verdad? Entonces como que em, hay plata, sí, hablas de eh, ciertos temas y no de otros, por ejemplo. Entonces ahí también yo me cuestiono la cantidad de gente que empieza a ver uno en las salas de teatro, ¿verdad? Que cada vez son menos, porque entonces ya la gente cree que va a ir a clases y lo que necesita ese día es entretenerse o puede ver algo que le entretenga y le eduque a la vez, pero no necesariamente ir pensando en que ver teatro es solo porque va a recibir un mensaje, ¿verdad? Porque entonces siempre la gente cuando sale al teatro dice, es que el mensaje, qué bueno el mensaje. No, o sea, Sí, no. claro. Qué terrible que la gente ahora piense que va al teatro para recibir un mensaje. O sea, yo ya me opongo y bueno, y perdón si me volqué con el tema ahí, Mabel, No, me tocaste un yo punto. concuerdo totalmente con Cambly, ¿verdad? Por completo.
Y ahí es mi pleito con ni siquiera, mire, volver a ver a los fondos desde cuando fui o soy independiente. Y creo que por ahí no sé si fue un error ponerme en la dirección en la que estoy ahora, pero espero incidir profundamente en ese tema porque realmente me choca. Sí, y se necesita a veces tener claridad sobre eso para entender lo que es una convocatoria, porque realmente ahí, desde ese lugar de las convocatorias, suceden muchas cosas en un medio artístico, definitivamente. Marcas una pauta, o sea, definís una línea de trabajo. Porque es que además, y perdón si yo me desvío también, es que hablas de A, y si hablas de A, hay dinero, pero si hablas de B, aunque el dinero siga ahí, el asunto queda desierto. ¿Cómo es posible? Sí, sí, ya los criterios artísticos están relegados a una temática porque está instrumentalizado. O sea, ya no estamos para contar historias, estamos para lavar cabezas o para, ¿verdad? O sea, de ahí mi cuestionamiento va hacia allá. Es preocupante que se esté abusando de eso y que nosotros, los teatreros, estemos creyéndonos que tiene que ser así y que lo único que podemos proponer es eso, porque si no, no tiene futuro. Y ahí, de verdad que el teatro entonces no tiene futuro y vamos a tener las salas vacías. Hay que hacer un balance. Yo creo que definitivamente uno no debe ceder si no comparte el interés por esa temática, por ese discurso. Eh, Ahora, si uno sí lo comparte y de alguna forma el material que tiene puede lograr enfatizarlo hacia ese discurso, eso, bueno, uno puede ceder y pasarlo ahí para poder obtener el fondo de más, pero siempre y cuando sea una bandera que uno también quiera, ¿cómo se dice? Ondear. Pero si no, no deberíamos ceder porque no, es que nos define como artistas, ¿verdad? Ahora, ¿qué tan fácil entonces en este lugar de las no concesiones, por ejemplo, de la dirección, perdón, es mantenerse en este oficio de la dirección? ¿Cómo lo logras? ¿Cómo lo logran? ¿Qué tan permanente es la posibilidad de ejercer esta profesión en un país como Costa Rica? Hay que hacer de todo. Hay que A hacer de pura todo. pasión. Decía una amiga que hay que escribir, diseñar, actuar y al final bajarse y aplaudirse para poder vivir de esto. Tenemos que ser eh, no sé, estar abiertos a aprender a hacer de todo un poco y dispuestos a hacerlo, ¿verdad? Por lo menos en Costa Rica yo creo que la especialización para una cosa solo como la dirección todavía no está para vivir, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es una premisa importante, poder vivir de lo que uno ama. Yo creo que eso pasa, y no solamente en la dirección, creo que en todas las distintas especialidades del teatro y del arte, diría yo en general, en Costa Rica, es difícil mantenerse solamente a partir de esa especialidad o aquello que uno tiene. Como dice Kemble, hay que hacer todo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿verdad? Y entonces, uno como que, creo que desde que pasa por la academia o por distintas, no sé, por la formación que sea que uno va recibiendo, se va convirtiendo en Zoila, va aprendiendo que es un terreno difícil y que tiene que multiplicarse para poder mantenerse y sobrevivir en un contexto teatral que es pequeño en Costa Rica, es pequeño y no hay suficiente espacio, no hay suficiente estabilidad laboral y económica para mantenernos ahí así como quisiéramos. Luisa quiere agregar algo sobre esto. ¿De verdad? Este, creo que las personas que he visto que sobreviven haciendo teatro, además hacen docencia o hacen gestión o hacen algo que les dé un ingreso paralelo. ¿Verdad? Esa creo que ha sido como la metodología de trabajo, igualmente los actores, ¿verdad? Hay quienes trabajan en los bancos, en los call centers y ahí van. Y creo que mantenerse en la profesión es pura pasión
por la profesión, ¿verdad? Sí, eso que plantean es bastante fuerte, ¿no? Porque finalmente decimos que hay una profesionalización de la dirección en Costa Rica y bueno, creo que en muchos países de América Latina, pero no sé qué tan profesional puede ser uno también si es eventualmente que puede ejercer el oficio o realmente ese pasar por esa multiplicidad de facetas también nos genera unos nuevos recursos y una nueva sensibilidad a los directores y directoras para ejercer esa profesión. ¿Ustedes creen que esa multiplicidad de facetas debilita o fortalece la dirección teatral? En mi caso ha fortalecido. Tal vez no es preciso, o sea, si uno piensa en el mundo ideal, tal vez no hubiera elegido esa posibilidad, ¿verdad? De tener que pasar por Zoila, pero me fortaleció en mi caso, porque primero, bueno, el pasar, como antes del inicio mencionaban, la formación en la Escuela de Artes Dramáticas, cuando yo estuve, no sé si el plan ha cambiado, es mayoritariamente para ser actriz o para ser actor. Entonces, para mí, el ser actriz también me da muchísimas herramientas para la dirección, pero muchísimas. O sea, siento que enriquece muchísimo el rol como directora. Pero en el camino he aprendido de todo. He aprendido de edición de sonido, de edición de video, de un poquito de diseño, pero eso es en lo que más mala soy. Me fui por el mundo también de la dramaturgia, entonces aprendí de dramaturgia, de producción tenemos que aprender porque si no, no lo logramos. Entonces todo eso en el fondo sí han sido herramientas que me han funcionado muchísimo para después, cuando estoy en un proceso en el cual solamente estoy ejerciendo la dirección, puedo comunicarme de mejor forma con las distintas personas especialistas en cada rama. Entonces me es más fácil poder hablarle a la persona de sonido, me es más fácil comunicarme con los intérpretes, con las personas de diseño. Me ha dado un vocabulario distinto y también le permite a uno solucionar problemas que suceden el día del estreno a última hora y que uno dice, a esta pieza me pasó en un montaje que el músico nos dejó las pistas listas, pero él salía del país y se fue. Y la escena varió y la pista de sonido era fundamental y no calzaba. Y era ya un caos con la bendita pista. Y de ahí saqué el programita de edición típico y yo misma edité y arreglé y ya se salvó. Entonces esas cositas yo siento que es como decía el otro día que estaban recordando a David Corich, que dice que uno va generando una cajita de herramientas, es una parte de esas herramientas que uno va utilizando. Sí, creo que es importante pensar que, bueno, que esa faceta de multitasking, y no sé si justamente para ir conectando con el tema de la dirección, de las mujeres en la dirección teatral, entonces tenemos más habilidades de repente las mujeres para hacer, porque ya estamos acostumbradas a hacer más multitasking. Todos esos insumos que traemos de la cotidianidad y de movernos de una cosa a la otra nos facilitan la tarea de la dirección. ¿Qué consideran ustedes que es lo esencialmente femenino que le estamos aportando al ámbito de la dirección? ¿Realmente hay un aporte particular desde la perspectiva de la mujer? Yo voy a regresar un poquito a la pregunta anterior antes de responderte a esta. Creo que en mi caso es muy parecido a lo que dice Mabel, haber aprendido a hacer tantas cosas para poder sacar adelante los primeros proyectos, me ha hecho quien soy, ¿verdad? Finalmente. Sin embargo, haber descubierto que uno puede delegar y dedicarse a dirigir ha hecho que mis proyectos subieran un par de escalones a nivel de calidad del producto final, porque entonces te dedicas a eso que decidiste hacer y no a solucionar las otras cosas. Y además, tener desarrollado el criterio full, ¿verdad? Para poder acomodar lo que el otro hace, ¿verdad? Para poder pedir lo que necesitas. Entonces, creo que sí, claro que sí, es muy importante, ¿verdad? Y es muy útil haber aprendido y haber hecho tantas cosas detrás de los proyectos.
pero tener el recurso para poder soltar las cosas y dárselas a un profesional que sabe realmente lo que está haciendo y dedicarse una a hacer lo que una sabe hacer, dirigir, ¿no? Creo que es una cosa buena de cuestionarse y de observar, ¿verdad? De discutir, de ver también que tantos otros profesionales están dejando de trabajar porque no los podemos contratar como directoras de nuestros proyectos. Ahora, yo no sé si yo sé hacer más cosas que un hombre. Nunca he sido un hombre, entonces no sé contestar eso. Solo puedo decir que yo dirijo como una directora. No siento que dirija como una mujer o como un hombre, como un extraterrestre. Entonces es muy difícil de responder la pregunta. Difícilmente me comparo con un trabajo masculino o con otro trabajo femenino, solo que voy a verlos y los dejo transitar por mi receptividad, sea para el lado de la balanza que sea, me gusta, no me gusta, me habla o no, pero difícilmente digo, uy, esto lo hizo una mujer o esto lo hizo un hombre. Sin embargo, lo que sí me toca es que claramente cuando un hombre quiere hablar por una mujer, es muy evidente que no está sabiendo lo que habla, al menos en los proyectos en los que yo me he sentado a ver y a ver. Y me pasa lo mismo. No me siento capaz de montar algo hablando por lo que un hombre diría, porque no sé lo que es eso. Eso es ponerme en un lugar que no me pertenece. Y eso es lo más que podría hacer. Yo creo que tomándolo así como genéticamente o a nivel puro, yo creo que no hay una diferencia entre una dirección masculina o una dirección femenina. Si nos fuéramos a una cuestión como genética, no sé cómo llamarlo. Pero creo que inevitablemente el contexto histórico, político, social que finalmente nos forma como somos como mujeres, de alguna forma influye. No sé cómo exactamente, no podría decir cuál es el toque femenino, pero tiendo a pensar que hay alguna diferencia que tiene que ver con eso, con que el momento en el que estamos hay ciertas, no sé, desigualdades o condiciones tal vez que no podría nombrar ni siquiera, pero que siento que no es, el mundo no es el mismo para un hombre o para una mujer y que eso finalmente inconscientemente termina influyendo en la forma en la que uno trabaja o cómo se desenvuelven sus distintas labores cotidianas y también artísticas. Entonces siento que ahí influye. No sé si lo podría detectar o si podría enumerar las características o decir cuál es el toque, pero sería una investigación muy interesante que alguien podría desarrollar y de alguna forma encontrar y demostrar si es que lo hay, si es que hay una diferencia o no. Yo no veo diferencia tampoco y debo de decir, digamos, de haber visto a colegas hombres que pueden romper un poco también el estereotipo de que las mujeres somos las multitasking, porque también escriben, dirigen, venden las entradas, hacen la comunicación, están haciendo producción, están haciendo un montón de cosas a la vez también. Entonces yo creo que hay cosas que ya se están volviendo, pues que son parte de nuestro oficio y no necesariamente de nuestro género o la forma en que nuestro género aborda la dirección o cualquier área del territorio teatral, la verdad. Y En con este respecto, momento, menos. ajá, no, yo creo que es muy interesante porque sí, claro, hay como ciertas lecturas que ya la sociedad produce y que de alguna manera nos encasilla en esos lugares. Y evidentemente también ha habido modelos de creación tradicionales que nosotros que estamos en las artes escénicas sabemos, tanto en el teatro como en el cine,
en el que las estructuras patriarcales pues se han generado situaciones que probablemente nosotras no vamos a replicar en los procesos creativos, ¿verdad? Que tienen que ver con el abuso, etcétera, que se han visibilizado y no sé qué tanto se ha visibilizado en Costa Rica, pero evidentemente ya es un fenómeno internacional. Y otra cosa que me parece importante considerar también es si ya nosotros, si ustedes consideran que ya la posibilidad de participación, digamos como el cupo de acceso a la dirección teatral es equilibrado para hombres y mujeres en Costa Rica. ¿Qué piensan sobre eso? ¿Tenemos la misma posibilidad de hacerlo? De acceder a esos espacios. Yo creo que Posibilidades sí. sí, ¿ah? Perdón, posibilidades sí, pero que la persona quiera tomar la decisión de hacer es otra cosa, ¿verdad? Pero yo creo que ahí está abierto para todos. Yo creo que sí está el espacio y la posibilidad. Desde mi experiencia, yo he participado como jurado en algunos concursos de puesta en escena y he tenido la sensación, la clara sensación de que en las discusiones que se hacen de los proyectos realmente no hay un sesgo, digamos, entre beneficiar o sentir que porque es hombre puede hacer un mejor trabajo. He sentido una cuestión muy, eh, ¿cómo se dice? Horizontal. Igualitaria. ¿Cómo? Horizontal, igualitaria, no sé, lo he sentido muy, muy Equitativa. equitativa, esa era la palabra, gracias. Ya. Y bueno, ahora recientemente que participé en el concurso de puesta en escena y tuvimos la defensa del proyecto, se hizo con todas las personas presentes, digamos, todas las personas finalistas estábamos en un Zoom, todo el mundo ahí. Y tuve la misma sensación en cuanto a la forma en la que se trató la defensa, en cómo se presentaron las defensas, sentí todo como muy equitativo. Me sentí en igual posibilidad que todos mis compañeros y que todas mis compañeras. Perdón, Yo quiero he de meter la decir, cuchara un segundo rapidísimo. Hace poco había sacado Iberescena estadísticas de cómo, a ver, quiénes presentan los proyectos, quiénes dirigen los proyectos, quiénes llevan la producción, quiénes llevan el diseño. Y y yo creo que también es un espejo de lo que está pasando en Costa Rica. Y si lo ven, ya la cantidad de mujeres que están llevando los proyectos, no solo en dirección, sino que en otras áreas, es cada vez más igualitaria. Por lo menos en nuestro sector, en las artes, yo creo que ya nosotros alcanzamos una cosa que todavía es una aspiración en otras áreas de desarrollo humano. de mi parte, me voy a remontar un poquito más a otro sector. Y, según lo que observo, ¿verdad? Desde mi perspectiva, no desde ningún estudio realizado que haya leído recientemente menos, y, las mujeres en puestos de poder político en general en este momento no tienen, no somos el mismo número, ¿verdad? Que los hombres. No sé si se nos paga igual o no, ¿verdad? Eso es algo que desconozco, para generalizar al menos. Pero sí sé que tienen un gran carácter, ¿verdad? Todas. Y están influenciando profundamente en las raíces de este tema. Y al menos lo que me ha tocado vivir a mí a ese respecto. Y en cuanto al teatro y a las artes escénicas en general, por supuesto que hay todavía cosas arraigadas que son duras de asumir, ¿verdad? Como por ejemplo el acoso sexual, como los, a ver, los señores bien sentados en su silla que tienen sus propias reglas de la cosa, etc. Sin embargo, cuando yo, por ejemplo, llego a la compa y veo que el concurso puesta en escena, las tres personas son mujeres, ¿verdad? Digo, ah, mira, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Cómo se hizo? ¿Verdad? ¿Se hizo algo especial o solamente se evaluó a todos por igual o qué pasó?
y no hubo nada en especial. ¿Verdad? Solamente fue un proceso más en 3 directoras fueron seleccionadas para los 3 espacios que habían. Entonces ahí puedo coincidir con que no hubo como una diferenciación de género, o tal vez sí, ¿verdad? Las convocatorias lo han planteado, de hecho lo han planteado. Entonces, el hecho de que se haga a favor, por supuesto que abre como la posibilidad y ciertos portillos para que haya más mujeres participando que antes, no más que hombres, pero sí más que antes, más mujeres que antes, comparadas contra nosotras mismas o con nosotros mismos. Yo pienso que se abren posibilidades, pero yo como no pertenezco al movimiento, pienso mucho en que alguien debería de tener la posibilidad, porque es bueno desempeñándose en algo, no porque es mujer u hombre, ¿verdad? Y realmente lo pienso. Sin embargo, detrás de eso hay un pensamiento de análisis recurrente, es decir, una cosa es que sea bueno o no, y otra cosa son las posibilidades que están detrás tuyo, ¿no? O sea, vos sos mamá, vos no estudiaste lo mismo que una persona que no tuvo hijos, o no tuvo que cuidar, o no tuvo que, ¿verdad? Todas las asignaciones que las mujeres hacemos históricamente en el hogar, ¿verdad? Partiendo de ahí, que te limitan para tener acceso a ciertas cosas, no porque te juzguen cuando llegues, ¿verdad? Sino por cómo tenés trazado el camino para poder llegar a la parte de otro que tiene mucho más recursos y muchas más posibilidades y aperturas para poder ejercer, ¿verdad? No para que te elijan, sino para llegar al punto en el que sos elegible. No sé si me explico, si estoy haciendo un rollo al respecto. Sí, es claro, o sea, es claro que digamos, la competencia debería ser por la excelencia, ¿verdad? No determinar, pero también es real que la determinación de cuotas de cupo para que haya equidad, pues también ha sido necesario en muchos sectores. Y planteo la pregunta porque no sé si sea, bueno, yo acabo de terminar una investigación sobre la dirección teatral en Costa Rica y los niveles, el desequilibrio que existió en el siglo XX, sobre todo la segunda mitad, que fue lo que yo trabajé en participación femenina en estos puestos de dirección, es bastante desequilibrado. Entonces, creo que nos dejo la pregunta porque yo creo que nosotras mismas nos tenemos que plantear esto, o sea, trabajamos para la excelencia y para que seamos elegibles, como lo dice Liuba, desde ese lugar, pero ¿qué tanto es? Porque tenemos también esas otras situaciones de responsabilidades sociales que tienen que ver con el cuidado, etcétera, que no nos hacen tan fácil llegar a esos niveles de cualificación. Entonces, ¿qué tanto deberíamos garantizar cuotas de cupo para que muchas mujeres más puedan acceder a esos lugares? Ahí hay todo un tema de discusión que, bueno, no viene a este espacio, pero realmente me parece muy interesante, ya que todas aquí somos mujeres y que hemos pasado por esta lucha para llegar a los lugares de ser elegibles como directoras. Me gustaría que cerráramos tal vez con un aspecto más personal, más subjetivo, de este recorrido que ustedes han hecho desde la dirección. ¿Qué les ha regalado el oficio a ustedes como personas? ¿Qué les deja y qué les gustaría compartir también con otras mujeres o hombres también que quieran abordar la dirección escénica? Lo decía al inicio cuando hablaba de por qué empecé a dirigir. A mí la dirección yo tengo así tan clara la imagen, el momento, fue como que se me abrió la cabeza, como que de repente entendí o comprendí esta sensación, esta capacidad de poder generar un universo propio en un escenario que antes estaba vacío y que yo puedo tener el poder de decisión de cómo ir llenando ese espacio, de qué elementos quiero colocar y qué es lo que quiero generar ahí, cómo construir ese universo. Entonces, ¿cómo llamarle? Esa capacidad o esa oportunidad que da la dirección para mí es maravillosa y es una de las cosas que más me motiva a crear, porque es como de repente jugar y empezar como niños a construir historias de acuerdo a como yo quiero que sean. Entonces,
A veces lo digo en clases y los estudiantes o los estudiantes me hacen una cara porque yo digo, es que ser directora es como ser un dios. Y yo, porque usted tiene el poder para generar lo que usted quiera generar. Entonces, ese poder me gusta, digamos, esa capacidad de llevar mi mundo, el mundo que tengo en la cabeza al escenario, me parece fascinante y apasionante. Entonces, aquellas personas que les interese la dirección, les insto a darse una probadita de ese mundo fascinante que es el generar universos propios desde cero. Gladys, fue en tu casa que habíamos conocido, bueno, yo conocía a una titiritera, Ana María de la Fanfarria, una Ana titiritera María, claro. colombiana. Claro, y ella compartiendo esa noche, me acuerdo que yo en ese momento estaba en un momento de mi vida en que daba clases y Pero no daba... contés infidencias de la fiesta, que eso no. No, no, de la fiesta no, porque estuvo demasiado buena. Pero esa noche, entre vinos, así ya muy, muy amorosa, yo estaba en esa época en que todavía daba clases y hacía teatro, no sé qué, o sea, como que me estaba dividiendo en mil a la vez y ella me dijo una cosa muy importante y que se volvió un axioma en la vida. Yo creo que yo se lo tengo que decir a ella cuando la vuelva a ver, seguro ni se acuerda de mí, muchos vinos esa noche. Pero bueno, ella me dijo, así como usted le entrega su sangre, el teatro mismo te la retribuye. Y así fue, o sea, en el momento en que yo decidí concentrarme y abandonar las otras cosas que estaba haciendo, decir, no, ya, no, que estoy estudiando, esto yo no lo voy a usar, no lo voy a, no voy a trabajar en esto, voy a dedicar mi energía a esto, empecé a cosechar. Y es una cosa que yo creo que para cualquier persona que quiera decidirse a hacer dirección y crear estos mundos de cero, como dice Mabel, eh, tiene que tenerlo en cuenta. Es pasión, pasión, agarrar el toro por los cuernos y enfrentarlo. eh, y solo esa energía es la que va a hacer que las cosas funcionen y de verdad que eh, uno lo da todo y ahí se le devuelve, es que se le devuelve. En mi caso, la dirección teatral es quien soy. No hay como otra cosa, hay otras cosas que hago, ¿verdad? Gestión, pero dirección es quien soy. Entonces no tengo ni siquiera una forma de definirlo más que es un ser que vive en mí y que existe y que no hay manera en que yo sobreviva sin eso. Es, un, es una profesión de gran placer. Y saberse en la capacidad de emocionar a otro por algo creado, guiado por vos, pero creado por otros, que emociona a unos terceros, es una gran cosa para mí, ¿verdad? Realmente me atraviesa. Y, y por otro lado, es una profesión de profundo desapego, porque una vez que está, hay que dejarlo ahí, vivir solo. Y, y ese es un ejercicio espiritual, puedo decir, y, profundo, intenso y continuo. Y entonces, si uno es un intenso, esta es la carrera. Sí, definitivamente. Para todos los intensos y las intensas. Sí, esta es una profesión de absoluta entrega. Y entonces tenés que amarlo sí o sí. Y si lo amas, entonces tírese al abismo porque algo inexplicable te ataja y te eleva. No puedo decirle otra cosa. Bueno, hermoso cerrar con esto, de verdad que sí es emocionante como profesión, creo que lo compartimos.
somos unas intensas definitivamente porque la verdad son demasiados retos al mismo tiempo los que te llevan a dirigir un espectáculo. De verdad agradecerles, mujeres poderosas, de verdad hermosísimo el espacio para compartir y y para escucharnos y conocernos un poquito más. Así que gracias a Roberto también por darme este espacio para escucharlas a todas ellas y para guiar esta conversación. Gracias a usted también, Gladys. Sí, Muy gracias. amena la conversación, preguntas muy lindas. Bueno, yo me sumo también al agradecimiento a estas tres grandes directoras que están haciendo y seguirán haciendo mucho por el Teatro Nacional, a Gladys por haber acompañado también este espacio y la conducción de la cátedra la tarde de hoy. Y quiero hacer también un agradecimiento no solo en nombre de la cátedra, de la Universidad y de la Escuela de Artes Dramáticas, sino a título personal por la bondad y la amabilidad con que han recibido esta invitación y por compartir con nosotros en esta tarde. De verdad, muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde ustedes y todas las personas que nos acompañan. Hasta la próxima. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.